Durante muchos años nos han hecho creer que la memoria se pierde con el tiempo. Sin embargo, hoy la neurociencia nos muestra algo muy distinto. El cerebro no envejece primero, se desnutre. Cada neurona, cada recuerdo, cada decisión depende de los materiales que recibe cada día. Hoy quiero invitarte a comprender cómo algo tan cotidiano como la alimentación puede convertirse en un factor decisivo para reconstruir tu cerebro y tu memoria. No hablaremos de milagros. Hablaremos de ciencia aplicada a la vida real. Muchas personas llegan a cierta etapa de la vida 40, 50, y empiezan a pensar que esta casa no tiene arreglo, que las grietas que aparecen en su memoria, atención y agudeza mental son simplemente el precio inevitable del tiempo. Y aquí quiero detenerlos, porque esta creencia común no solo es científicamente errónea, sino también increíblemente injusta con el enorme potencial que aún existe en su cerebro. La neurociencia moderna nos muestra algo extraordinario. El cerebro no se descompone de antemano, se queda sin recursos. Y cuando un sistema vivo se queda sin recursos, no se descompone, simplemente se debilita. Esta distinción es crucial, porque lo que se ha debilitado puede reconstruirse. A lo largo de mi vida profesional como médico y como estudioso del funcionamiento del cerebro humano, he visto a miles de personas, brillantes empresarios, directivos, profesionales altamente cualificados, sufrir en silencio una sensación que rara vez se atreven a verbalizar. Ya no pienso como antes. No es que hayan perdido su inteligencia, es que su mente se ha vuelto más lenta, más confusa, menos flexible, y casi siempre atribuyen este cambio a la edad, cuando en realidad la causa principal suele ser otra mucho más sencilla y, al mismo tiempo, más esperanzadora. Su cerebro está mal alimentado. Y no me refiero únicamente a la comida en un sentido literal, sino a la combinación de nutrición, estrés, descanso y significado vital. Hoy vamos a comenzar por uno de los pilares fundamentales, la nutrición del cerebro, porque no se puede reconstruir una casa sin materiales y no se puede regenerar un cerebro sin los nutrientes adecuados. Existe una idea profundamente arraigada en nuestra cultura que dice que el cerebro es como una máquina que, con el tiempo, se desgasta de manera irreversible. Sin embargo, la ciencia nos cuenta una historia muy diferente. El cerebro es un órgano vivo, plástico, dinámico, capaz de reorganizarse y adaptarse hasta el último día de nuestra vida. Lo que más rápidamente se deteriora no son las neuronas, sino las conexiones entre ellas. Esas pequeñas autopistas por las que viaja la información. Y aquí aparece una pregunta clave. Una pregunta que pocas personas se hacen: ¿de qué están hechas esas autopistas? La respuesta es sorprendentemente sencilla. En gran parte están hechas de grasa de buena calidad. Aproximadamente el 60% de la estructura del cerebro está compuesta por lípidos. Esto significa que cada pensamiento, cada recuerdo, cada decisión que tomas depende de la calidad de los materiales que has utilizado para construir y mantener esas conexiones. Cuando una persona vive con prisa constante, come cualquier cosa, sí salta comidas, abusa de alimentos ultraprocesados y vive en un estado continuo de estrés, es como si enviara a los mejores arquitectos del mundo a reconstruir una casa, pero sin ladrillos, sin cemento y sin herramientas. Luego se sorprende de que el resultado no sea bueno. Y aquí aparece una de las ideas más poderosas que quiero compartir contigo hoy.
Tu cerebro no está fallando, está pidiendo ayuda. Está enviando señales de que necesita ser cuidado de otra manera. La pérdida de memoria, la falta de concentración, la sensación de niebla mental no son enemigos, son mensajeros. Y como todo mensajero, su función no es castigarte, sino informarte. Durante muchos años, la ciencia se centró casi exclusivamente en estudiar las enfermedades del cerebro cuando ya estaban muy avanzadas. Hoy sabemos que el deterioro cognitivo no aparece de repente. Es un proceso lento, silencioso, que comienza mucho antes de que los síntomas sean evidentes. Y la buena noticia es que ese proceso puede ralentizarse e incluso revertirse en parte cuando cambiamos las condiciones en las que vive el cerebro. Entre esas condiciones, la alimentación ocupa un lugar absolutamente central. No porque sea lo único importante, sino porque es el material básico con el que el cerebro se construye a sí mismo cada día. Quiero que pienses en esto con calma. Cada célula de tu cerebro se renueva constantemente. Las membranas celulares, que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí, se regeneran una y otra vez. ¿Con qué material crees que se regeneran? Exactamente con aquello que comes. Si los materiales son rígidos, inflamatorios y de baja calidad, las membranas se vuelven menos flexibles. La comunicación entre neuronas se vuelve más lenta y la mente pierde agilidad. Si, por el contrario, los materiales son nobles, flexibles y antiinflamatorios, las membranas se vuelven más eficaces y la comunicación mejora. No es magia, es bioquímica. Y la bioquímica, cuando se entiende, deja de dar miedo y empieza a dar poder. Muchas personas buscan soluciones rápidas para mejorar su memoria, suplementos milagro, ejercicios mentales aislados, técnicas complejas. Todo eso puede ayudar. Pero si no se cuida la base, el efecto será limitado. Es como intentar mejorar el rendimiento de un coche sin prestar atención a la calidad del combustible. Puedes cambiar el volante, los asientos o el sistema de sonido, pero si el combustible es malo, el motor no responderá. El cerebro funciona de una manera muy parecida. Y aquí aparece una idea profundamente liberadora. No necesitas ser joven para tener un cerebro joven. Necesitas darle al cerebro lo que necesita para funcionar bien. Existe un patrón de alimentación que ha sido ampliamente estudiado por la ciencia y que ha demostrado reducir de forma significativa el riesgo de deterioro cognitivo y de enfermedades neurodegenerativas. No se trata de una dieta de moda, ni de una lista rígida de prohibiciones, sino de un enfoque inteligente que combina lo mejor de dos mundos, la dieta mediterránea y la dieta DASH. Este enfoque se conoce como dieta MIND. Y lo fascinante de la dieta MIND no es solo que proteja el cerebro, sino que nos ayuda a entender cómo piensa el cerebro. ¿Qué le gusta y qué le perjudica? Es, en cierto modo, un mapa de las preferencias biológicas de nuestra mente. La dieta MIND parte de una premisa muy sencilla: el cerebro prospera en un entorno de baja inflamación, buena circulación sanguínea y abundancia de antioxidantes. Cuando estas condiciones se cumplen, las neuronas trabajan mejor, las conexiones se refuerzan y la memoria se vuelve más estable. Cuando no se cumplen, el cerebro entra en un estado de defensa, de supervivencia. Y en ese estado no se aprende bien, no se recuerda bien y no se crea bien. Y aquí hay algo muy importante para las personas que lideran equipos, toman decisiones y viven bajo presión. Un cerebro inflamado no es un cerebro sabio, puede ser muy trabajador, muy resistente,
pero no es creativo ni lúcido. Permíteme decirlo con claridad, cada comida que haces es una conversación silenciosa con tu cerebro. Le estás diciendo te cuido o le estás diciendo no tengo tiempo para ti. Y el cerebro, que no juzga pero sí responde, actúa en consecuencia. No se trata de culpa, se trata de consciencia. Cuando una persona toma consciencia de este diálogo interno, algo cambia profundamente. Empieza a entender que cuidar su alimentación no es una cuestión estética ni una obligación moral, sino un acto de inteligencia y de amor propio. A menudo me preguntan, Mario, ¿es verdad que el cerebro puede mejorar a cualquier edad? Y mi respuesta es siempre la misma: sí. Siempre que le demos las condiciones adecuadas. La edad no es el factor decisivo. Lo decisivo es el entorno químico y emocional en el que vive el cerebro. Y la alimentación es una parte fundamental de ese entorno. No la única, pero sí una de las más poderosas, porque actúa todos los días, varias veces al día, de manera constante. Es una intervención pequeña, pero sostenida. Y eso es exactamente lo que el cerebro necesita para cambiar. Hoy vamos a hablar de 5 alimentos que podemos considerar auténticos alimentos oro para el cerebro. No porque sean exóticos o caros, sino porque su impacto biológico es profundo. Pero antes de entrar en esa lista, necesitaba que comprendieras algo esencial. No vamos a hablar de comida, vamos a hablar de identidad. Porque tu memoria no es solo un archivo de datos, es la base de quién eres. Cuando cuidas tu cerebro, no solo estás protegiendo tus recuerdos, estás protegiendo tu capacidad de comprender, de decidir, de amar y de crear sentido. Y eso, créeme, es uno de los actos más responsables y más humanos que existen. Quiero que te quedes con esta idea mientras avanzamos. Tu cerebro no es tu enemigo, es tu aliado. No te está fallando, te está pidiendo que lo escuches. Y la ciencia, lejos de ser fría o distante, nos ofrece hoy las herramientas para entender ese lenguaje y responder con inteligencia. A partir de aquí, vamos a explorar juntos cómo algo tan cotidiano como lo que ponemos en nuestro plato puede convertirse en una de las decisiones más poderosas para reconstruir la claridad mental, fortalecer la memoria y recuperar la confianza en nuestra propia mente. Cuando hablamos del cerebro, solemos hacerlo en términos abstractos, pensamientos a ideas, decisiones, recuerdos. Pero el cerebro no es una nube etérea flotando dentro de la cabeza. Es un órgano profundamente físico, tangible, biológico. Y comprender esta dimensión material del cerebro es uno de los mayores actos de liberación intelectual que una persona puede experimentar. Porque en el momento en que entiendes de qué está hecho tu cerebro y cómo funciona a nivel básico, dejas de sentirte víctima de tu mente y empiezas a convertirte en su cuidador consciente. Y eso cambia radicalmente la forma en que vives. Trabajas y decides. Permíteme comenzar esta parte con una imagen muy sencilla. Imagina una gran ciudad, una ciudad viva, llena de movimiento, con millones de personas desplazándose cada día. Esa ciudad necesita carreteras, puentes, semáforos, túneles, sistemas de comunicación. Si las carreteras están llenas de baches, si los puentes son rígidos y frágiles, si los semáforos no funcionan bien, el caos aparece, no importa lo inteligentes o bien intencionados que sean los ciudadanos. La ciudad no fluye. El cerebro funciona de una manera sorprendentemente similar. Las neuronas son como los habitantes de esa ciudad. Pero lo que realmente determina la calidad del pensamiento no es solo la neurona en sí, sino la calidad de las conexiones entre ellas.
las sinapsis. Esas pequeñas autopistas por las que viaja la información. Aquí aparece una verdad científica que rara vez se explica con claridad fuera de los círculos académicos: las membranas de las neuronas. Es decir, las paredes que permiten que las señales entren y salgan están formadas en gran parte por grasa. Grasa no en el sentido negativo que solemos asociar a la palabra, sino grasa como componente estructural esencial de la vida. Sin grasa no hay flexibilidad. Sin flexibilidad no hay comunicación eficiente. Y sin comunicación eficiente, la mente pierde claridad, velocidad y capacidad de adaptación. Por eso, cuando hablamos de alimentación y cerebro, no estamos hablando de un detalle secundario, sino de la materia prima del pensamiento. Durante décadas se nos ha enseñado a temer a las grasas de forma indiscriminada. Y como ocurre a menudo cuando simplificamos demasiado la realidad, esa enseñanza ha tenido consecuencias no deseadas. El cerebro necesita grasa, pero necesita grasa de calidad. Cuando una persona consume de manera habitual grasas dañinas, como las grasas trans y los aceites ultraprocesados, lo que ocurre es algo muy concreto y medible. Las membranas neuronales se vuelven más rígidas. Imagina intentar pasar información a través de una pared de plástico duro en lugar de una membrana flexible. La señal se distorsiona, se ralentiza, se pierde a nivel subjetivo. Esto se traduce en una mente más lenta, una memoria menos fiable y una mayor dificultad para concentrarse. Por el contrario, cuando el cerebro recibe grasas nobles, como los ácidos grasos omega 3 o las grasas monoinsaturadas de alta calidad, ocurre exactamente lo opuesto. Las membranas se vuelven más fluidas, más receptivas, más eficientes. La comunicación entre neuronas mejora, no porque la persona se esfuerce más, sino porque el soporte biológico del pensamiento funciona mejor. Y aquí aparece una idea profundamente tranquilizadora para quienes viven bajo alta exigencia profesional. No todo depende de tu fuerza de voluntad. Muchas veces, mejorar tu rendimiento mental no consiste en exigirte más, sino en sostenerte mejor. Hay otro elemento clave que debemos entender para comprender por qué lo que comes se convierte literalmente en lo que piensas: la inflamación. La inflamación es una respuesta natural del organismo frente a una amenaza. El problema surge cuando esa inflamación se vuelve crónica, silenciosa, persistente. En el cerebro, la inflamación crónica actúa como un ruido de fondo constante. No es un dolor agudo que te obligue a detenerte, sino una interferencia sutil que va robando claridad, energía y precisión. Muchas personas describen este estado como niebla mental. Y lo más importante es que, en gran medida, esta inflamación está directamente relacionada con lo que comemos. Cuando una persona se alimenta de forma desordenada, rica en azúcares refinados, grasas de mala calidad y productos ultraprocesados, el cerebro entra en un estado defensivo. Se activa un modo de supervivencia que es muy útil para situaciones de peligro inmediato, pero profundamente ineficaz para tareas que requieren reflexión, creatividad y memoria a largo plazo. Desde el punto de vista evolutivo, tiene sentido. Un cerebro que percibe amenaza no se dedica a crear, sino a protegerse. Por eso, un cerebro inflamado tiende a pensar en corto plazo, a reaccionar más que a responder y a perder acceso a sus recursos más elevados. Aquí quiero hacer una pausa, porque esta idea tiene implicaciones enormes para la vida cotidiana de muchas personas que me escuchan. Si eres empresario, directivo, profesional o estudiante, y sientes que tu mente está siempre acelerada pero poco clara, es muy probable que no sea
un problema de capacidad, sino de contexto biológico. Tu cerebro puede estar trabajando en un entorno inflamatorio que le impide desplegar todo su potencial, y lo más esperanzador es que este entorno puede modificarse no de la noche a la mañana, pero sí de manera progresiva y sostenida. Existe un sistema fascinante en el cerebro del que se habla poco y que está profundamente relacionado con la nutrición, el sistema linfático. Este sistema es el encargado de limpiar los desechos metabólicos del cerebro, especialmente durante el descanso. Podríamos decir que es el servicio de limpieza nocturno de nuestra ciudad mental. Para funcionar correctamente, este sistema necesita dos cosas fundamentales: descanso y una composición química adecuada. Si el cerebro está constantemente inflamado o malnutrido, este sistema no trabaja bien y los residuos se acumulan. Con el tiempo, esta acumulación afecta directamente a la memoria y a la claridad mental. Por eso, cuando hablamos de cuidar el cerebro, no hablamos solo de evitar el deterioro, sino de facilitar los procesos naturales de reparación que el propio cerebro ya sabe hacer. El cerebro es extraordinariamente sabio. No necesita que lo controlemos. Necesita que no lo saboteemos. Y uno de los sabotajes más comunes, aunque involuntarios, es ofrecerle materiales de baja calidad de forma repetida. Cada vez que comes, estás influyendo en el equilibrio entre inflamación y reparación, entre rigidez y flexibilidad, entre confusión y claridad. Quiero compartir contigo una frase que resume muy bien esta idea. El pensamiento no ocurre en el vacío, ocurre en un medio biológico. Y ese medio biológico está determinado, en gran medida, por la alimentación. Esto no significa que una comida vaya a arruinar tu mente o que otra vaya a convertirte en un genio. Significa algo mucho más realista y más poderoso. Las pequeñas decisiones repetidas crean grandes condiciones. El cerebro no responde tanto a los gestos heroicos como a la coherencia cotidiana. Muchas personas buscan soluciones externas para mejorar su mente, cuando en realidad el primer paso es dejar de poner obstáculos internos. Alimentar bien al cerebro no es añadir algo artificial, es permitir que funcione como está diseñado para funcionar. Y cuando esto ocurre, algo muy interesante sucede. La persona empieza a recuperar la confianza en su propia mente. Se siente más presente, más capaz de sostener una conversación compleja, de recordar detalles, de tomar decisiones con serenidad. Y esa confianza es un recurso inmenso, especialmente en un mundo que nos exige estar constantemente alerta y disponibles. En este punto es importante subrayar algo esencial: cuidar la alimentación del cerebro no es una cuestión de perfección, sino de dirección. No se trata de hacerlo todo bien, sino de hacerlo cada vez un poco mejor. El cerebro no necesita cambios radicales para empezar a mejorar. Necesita señales claras y consistentes de que ahora está en un entorno más favorable. Y esas señales comienzan muchas veces en algo tan cotidiano como el plato que tienes delante. Antes de entrar en los 5 alimentos que vamos a considerar auténticos alimentos oro para el cerebro, necesitaba que entendieras esta base científica y humana. Porque si no comprendemos por qué lo que comemos se convierte en lo que pensamos, la lista de alimentos se convierte en una receta más. Y esto no es una receta, es una invitación a mirar tu cerebro con respeto, con curiosidad y con responsabilidad. No desde el miedo, sino desde la comprensión. La ciencia no está aquí para asustarnos, sino para devolvernos el poder de elegir con conocimiento a partir de ahora cuando hablemos de cada uno de estos alimentos. No los veas como simples productos
sino como mensajes bioquímicos. Cada uno de ellos envía una señal distinta al cerebro, una señal de calma, de flexibilidad, de reparación o de claridad. Y cuando esas señales se repiten en el tiempo, el cerebro responde, no porque lo obliguemos, sino porque así es su naturaleza. Un cerebro bien nutrido no promete una vida sin dificultades, pero sí una mente más lúcida para afrontarlas. Y esa diferencia, CREM, lo cambia todo. Ahora que hemos comprendido que el cerebro es un órgano vivo, plástico, profundamente influido por el entorno biológico en el que existe. Y ahora que sabemos que la alimentación no es un detalle secundario, sino un lenguaje bioquímico constante, es el momento de entrar en el corazón de este viaje. No para enumerar alimentos como quien recita una lista de la compra, sino para comprender por qué ciertos alimentos actúan como auténticos aliados del cerebro, como materiales nobles capaces de sostener la memoria, la claridad mental y la identidad personal a lo largo del tiempo. Cuando hablo de alimentos oro, no me refiero a algo exclusivo o inalcanzable, sino a alimentos cuyo valor reside en su capacidad de dialogar con la biología profunda del cerebro humano. Quiero que, mientras escuchas esta parte, no pienses solo en nutrición, sino en construcción. Cada uno de estos alimentos es como una puerta distinta que se abre hacia una función esencial de la mente. No actúan de forma aislada, sino en red. Del mismo modo que las neuronas no trabajan solas. Y esta visión es especialmente importante para personas que lideran, que toman decisiones, que viven en entornos de alta exigencia cognitiva. Porque cuidar la mente no es un lujo, es una responsabilidad. Comencemos con el primero de estos grandes aliados, los vegetales de hoja verde oscura. Espinacas, acelgas, kale, rúcula, brócoli, alimentos sencillos, muchas veces subestimados, pero extraordinariamente potentes desde el punto de vista neurobiológico. Estas verduras son ricas en folato y vitamina K, dos nutrientes esenciales para el funcionamiento cerebral. El folato participa en procesos clave relacionados con la síntesis de neurotransmisores. Esas sustancias que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí. Cuando el cerebro carece de folato, la comunicación se vuelve más torpe, menos precisa. Es como intentar mantener una conversación importante con interferencias constantes. La vitamina K, por su parte, desempeña un papel fundamental en la protección de las neuronas. Podríamos decir que ayuda a mantener la integridad estructural del cerebro, desde una perspectiva simbólica. Me gusta decir que los vegetales de hoja verde ayudan a ordenar la casa mental. No hacen ruido, no estimulan de forma artificial, no prometen resultados inmediatos, pero crean un entorno interno más limpio, más estable, y la claridad mental nace casi siempre del orden, no de la sobreestimulación. Muchas personas buscan mejorar su memoria añadiendo cosas nuevas, cuando en realidad el primer paso es retirar el exceso, reducir el ruido interno. Estos vegetales ayudan precisamente a eso. El segundo alimento oro son las frutas del bosque, especialmente los arándanos, las fresas, las moras y las frambuesas. Desde el punto de vista científico, estas frutas son auténticas joyas por su alto contenido en antioxidantes, en particular flavonoides. Los antioxidantes protegen al cerebro del daño oxidativo, un proceso que, con el tiempo, deteriora las células y las conexiones neuronales. Pero más allá de la bioquímica,
hay algo profundamente simbólico en la forma en que actúan estos alimentos. Me gusta compararlos con un limpiador de cristales. No cambian la estructura de la ventana, pero permiten que la luz pase con mayor claridad. Muchas personas no pierden la memoria porque su cerebro esté dañado, sino porque está empañado. El estrés crónico, la falta de descanso y una alimentación pobre generan una especie de niebla mental que dificulta el acceso a la información que ya está ahí. Los frutos rojos ayudan a despejar esa niebla. Y cuando la niebla se disipa, la persona suele experimentar algo muy reconfortante. Se da cuenta de que su capacidad mental sigue intacta. Simplemente estaba cubierta por capas de interferencia. Para alguien que vive bajo presión constante, esta experiencia puede ser profundamente transformadora, porque devuelve la confianza en uno mismo. El tercer grupo de alimentos oro lo forman los frutos secos, especialmente las nueces y las almendras. Curiosamente, la forma de la nuez recuerda al cerebro humano. Y aunque esto podría parecer una simple coincidencia, su composición nutricional parece confirmar esa intuición ancestral. Las nueces son ricas en ácidos grasos omega 3 de origen vegetal, además de antioxidantes y minerales esenciales. Estos nutrientes contribuyen a la reparación de las membranas neuronales y al mantenimiento de la mielina, la sustancia que recubre las fibras nerviosas y permite que los impulsos eléctricos viajen con rapidez y precisión. Desde una perspectiva más amplia, los frutos secos representan la resiliencia. Son pequeños, compactos, aparentemente simples, pero contienen una enorme densidad de energía y nutrientes. El cerebro necesita esta cualidad para sostenerse en el tiempo. No se trata solo de rendir hoy, sino de poder seguir rindiendo mañana sin agotarse. Muchas personas brillantes se queman no por falta de talento, sino por falta de sostén biológico. Introducir frutos secos de forma regular en la alimentación es una manera sencilla de enviarle al cerebro un mensaje muy claro. Hay recursos, puedes relajarte, no estás en peligro. Y cuando el cerebro percibe seguridad, deja de funcionar en modo supervivencia y empieza a desplegar su inteligencia más refinada. El cuarto alimento oro es el aceite de oliva virgen extra. En la cultura mediterránea, este alimento ha sido durante siglos mucho más que una grasa. Ha sido un símbolo de salud, de continuidad y de equilibrio. Desde el punto de vista científico, el aceite de oliva virgen extra es rico en grasas monoinsaturadas y en compuestos fenólicos con un potente efecto antiinflamatorio. Esto lo convierte en un auténtico protector del cerebro. Si recordamos lo que hablamos sobre la inflamación, entenderemos por qué este alimento es tan importante. Un cerebro inflamado piensa mal, decide peor y recuerda con dificultad. Me gusta describir el aceite de oliva como el lubricante de los engranajes mentales. No añade potencia artificial, pero reduce la fricción. Y en la vida moderna, la fricción es constante prisas, multitarea, exceso de información, falta de silencio. El aceite de oliva no elimina estos factores externos, pero ayuda al cerebro a moverse con mayor suavidad dentro de ellos. Para una persona que gestiona equipos, proyectos o responsabilidades complejas, esta fluidez mental es un recurso invaluable. Permite responder en lugar de reaccionar, reflexionar en lugar de impulsarse. El quinto y último alimento oro del que quiero hablar hoy son los pescados grasos, como el salmón, la caballa, las sardinas o el arenque.
Estos alimentos son una de las fuentes más importantes de DHA, un tipo específico de ácido graso omega 3 que constituye una parte fundamental de la estructura del cerebro. El DHA es especialmente abundante en la corteza cerebral, la región asociada a las funciones cognitivas superiores, la planificación, la toma de decisiones, la memoria consciente, la reflexión ética. Podríamos decir que el DHA es uno de los pilares materiales de nuestra capacidad de ser plenamente humanos. Cuando el cerebro carece de DHA, su estructura pierde estabilidad. Las conexiones se vuelven más frágiles, más vulnerables al estrés y al paso del tiempo. Incorporar pescado azul de forma regular no es solo una estrategia nutricional, es una forma de cuidar la base física de nuestra identidad. Porque la memoria no es solo recordar datos, es recordar quién eres, de dónde vienes y qué sentido tiene lo que haces. Y esa memoria profunda necesita un soporte biológico sólido. Quiero que observes algo importante. Ninguno de estos alimentos actúa como una solución milagrosa por sí solo. Su verdadero poder emerge cuando se integran en un patrón de alimentación coherente, sostenido en el tiempo. El cerebro no responde a gestos aislados, responde a contextos. Y aquí aparece una idea central en todo este enfoque. No se trata de perfección, sino de coherencia. No necesitas comer todos estos alimentos todos los días. Necesitas crear un entorno en el que el cerebro reciba, de forma regular, señales de cuidado y de respeto. Para muchas personas, especialmente aquellas que han pasado años priorizando el trabajo, los resultados y las obligaciones externas, este cambio de enfoque puede resultar desconcertante. Cuidar la alimentación del cerebro puede parecer algo secundario frente a responsabilidades más importantes. Pero la ciencia nos muestra una realidad muy clara: la calidad de tus decisiones, de tu liderazgo y de tu creatividad depende directamente de la calidad de tu mente. Y la calidad de tu mente depende en parte de cómo la nutres. No estamos hablando de añadir una tarea más a una agenda ya saturada, sino de transformar algo que ya haces todos los días en un acto consciente. Comer puede convertirse en una forma de diálogo contigo mismo. Cada vez que eliges uno de estos alimentos, no estás siguiendo una norma externa. Estás afirmando una intención interna. Quiero estar lúcido. Quiero recordar. Quiero vivir con claridad. Y esa intención, cuando se repite, empieza a reorganizar no solo la biología del cerebro, sino también la forma en que te relacionas contigo y con el mundo. En este punto, me gusta recordar algo esencial. El cerebro aprende por repetición y por significado. No basta con saber qué es bueno. Necesitamos entender por qué lo es y para qué lo hacemos. Cuando el cuidado del cerebro se conecta con un propósito mayor: vivir mejor, decidir mejor, acompañar mejor a los demás, deja de ser una obligación y se convierte en una elección natural. Y cuando esto ocurre, el cambio deja de ser una lucha y se convierte en un proceso. Estos 5 alimentos no son una promesa de inmortalidad ni una garantía contra todas las dificultades cognitivas. Son algo mucho más realista y, al mismo tiempo, más poderoso. Una base sólida, una base sobre la cual el cerebro puede reconstruirse, adaptarse y seguir creciendo. Porque, como hemos dicho desde el inicio, el cerebro no envejece por el paso del tiempo, sino por la falta de condiciones para renovarse. Y estas condiciones, en gran medida, están en tus manos, en decisiones pequeñas, cotidianas, profundamente humanas. Llegados a este punto, muchas personas
podrían pensar que ya tienen toda la información necesaria. Saben que el cerebro es plástico, saben que la alimentación influye directamente en la memoria y conocen cuáles son esos 5 alimentos oro capaces de crear un entorno biológico más favorable. Sin embargo, aquí es donde aparece uno de los errores más comunes de nuestra época: creer que la suma de buenas piezas produce automáticamente un buen resultado. El cerebro no funciona por acumulación de elementos aislados, sino por integración. Y esta integración es lo que hoy quiero explorar contigo, porque es precisamente en esta sinergia donde ocurre la verdadera transformación. No basta con comer bien si el cuerpo y la mente viven en un estado permanente de amenaza. No basta con conocer la ciencia si la forma de vivir contradice ese conocimiento. El cerebro humano es, ante todo, un órgano de relación. Relación con el entorno, con los demás y con uno mismo. Todo lo que hacemos, pensamos o sentimos, pasa por filtros biológicos que evalúan una pregunta fundamental: ¿estoy a salvo? Cuando la respuesta es afirmativa, el cerebro se abre, aprende, recuerda y crea. Cuando la respuesta es negativa, el cerebro se cierra, se defiende y prioriza la supervivencia. Esta lógica es profundamente ancestral, pero sigue operando en la vida moderna. Y aquí aparece una verdad que a muchos profesionales les cuesta aceptar. Puedes estar sentado en una oficina cómoda, con éxito aparente, y aún así tu cerebro puede sentirse en peligro, no por un león, sino por la presión constante, la falta de descanso, la sobrecarga mental y la desconexión emocional. Por eso, cuando hablamos de la sinergia entre nutrición y conciencia, hablamos de crear un entorno interno de seguridad. Los alimentos oro que hemos descrito no solo aportan nutrientes, envían señales bioquímicas que le dicen al cerebro que puede relajarse, que hay recursos, que no necesita estar en alerta constante. Pero estas señales se amplifican o se neutralizan dependiendo del estado emocional y fisiológico en el que comes. Comer con prisa, con culpa o con estrés no es lo mismo que comer con atención, calma y presencia. El cerebro no interpreta únicamente lo que ingieres, interpreta el contexto completo de esa experiencia. Imagina por un momento que invitas a un gran maestro a trabajar en tu casa, pero mientras está allí le gritas, le interrumpes constantemente y le haces sentir que no es bienvenido. Aunque tenga un talento extraordinario, su capacidad para ayudarte se verá limitada. Algo muy parecido ocurre con el cerebro. Puedes ofrecerle los mejores nutrientes, pero si lo mantienes en un estado de tensión continua, su capacidad de utilizarlos disminuye. Aquí la ciencia es muy clara: el estrés crónico altera la absorción de nutrientes, modifica la microbiota intestinal y aumenta la inflamación sistémica. Es decir, interfiere directamente en los beneficios de una buena alimentación. Por eso, el cuidado del cerebro no puede reducirse a una lista de alimentos. Necesita incluir prácticas que regulen el sistema nervioso. Y una de las más simples y a la vez más poderosas es la respiración consciente. Respirar no es solo introducir oxígeno en los pulmones, es enviar información al cerebro. Una respiración lenta, profunda y rítmica activa el sistema nervioso parasimpático, el sistema de la calma y la reparación. Cuando este sistema se activa, el cerebro cambia de estado, sale del modo defensa y entra en modo aprendizaje. Y es en este estado donde los nutrientes hacen su mejor trabajo. Quiero que observes algo muy concreto cuando respiras de forma consciente, antes de comer, aunque sea durante un minuto.
estás preparando el terreno para que el cerebro reciba mejor lo que va a llegar. Estás diciéndole a nivel biológico que no hay prisa, que no hay amenaza inmediata. Y este mensaje es profundamente reparador. Muchas personas buscan soluciones complejas para mejorar su memoria, cuando una de las intervenciones más eficaces es tan sencilla como aprender a respirar y a pausar. La ciencia no siempre nos pide más esfuerzo, a veces nos pide menos resistencia. Otro elemento clave de esta sinergia es el movimiento, especialmente el movimiento que desafía suavemente al cerebro, como los ejercicios de equilibrio. El equilibrio no es solo una cuestión muscular, es una función neurológica compleja que involucra al cerebelo, al sistema vestibular y a múltiples redes sensoriales. Cuando trabajas el equilibrio, estás obligando al cerebro a crear y reforzar conexiones. Y si este trabajo se combina con una nutrición adecuada, el efecto es multiplicador. Es como construir un puente y, al mismo tiempo, reforzar sus pilares. Para una persona adulta, especialmente a partir de los 40, este tipo de estimulación es esencial. No porque esté perdiendo capacidades, sino porque el cerebro necesita estímulos variados para mantenerse flexible. La rigidez mental muchas veces es el reflejo de una rigidez corporal y emocional. Introducir pequeños desafíos físicos, como mantenerse sobre una pierna mientras se cepilla los dientes. Puede parecer trivial, pero envía una señal muy poderosa al cerebro. Seguimos aprendiendo, seguimos adaptándonos. Y cuando el cerebro recibe este mensaje, responde con vitalidad. La visualización es otro componente fundamental de esta sinergia. Cuando imaginas con detalle una acción, una situación o un objetivo, el cerebro activa muchas de las mismas redes neuronales que se activarían si esa experiencia fuera real. Esto no es una metáfora, es un hecho medible. Por eso, combinar alimentos que reducen la inflamación y mejoran la comunicación neuronal con ejercicios de visualización consciente crea un entorno óptimo para la memoria. Un cerebro menos inflamado visualiza mejor, recuerda mejor y anticipa con mayor claridad. Muchas personas subestiman el poder de la imaginación porque la confunden con fantasía. Sin embargo, la imaginación es una herramienta biológica fundamental. Es la capacidad del cerebro para simular el futuro, para ensayar respuestas, para aprender sin riesgo. Cuando esta capacidad se deteriora, la persona pierde no solo memoria, sino esperanza. Y aquí aparece una conexión profunda entre cerebro y sentido vital. Un cerebro bien nutrido y bien regulado no solo recuerda el pasado, sino que es capaz de proyectarse hacia el futuro con confianza. El agua es otro elemento silencioso pero esencial en esta ecuación. El cerebro es un órgano extremadamente sensible a la deshidratación. Incluso una ligera falta de agua puede afectar la atención, la memoria y el estado de ánimo. El sistema linfático, del que hablamos antes, necesita un entorno bien hidratado para funcionar correctamente. Beber agua de forma consciente, especialmente antes de prácticas como la respiración o la meditación, es una manera sencilla de apoyar los procesos naturales de limpieza cerebral. No es un gesto espectacular, pero es profundamente eficaz. Todo esto nos lleva a una idea central que quiero que quede muy clara. El cerebro responde a la coherencia. Coherencia entre lo que comes, cómo respiras, cómo te mueves y cómo te hablas. Cuando estos elementos están alineados, el cerebro entra en un estado de mayor eficiencia y menor desgaste, no porque la vida se vuelva más fácil,
sino porque tú te vuelves más capaz de sostenerla. Y esta capacidad es especialmente importante para quienes tienen responsabilidades. Lideran equipos o toman decisiones que afectan a otros. Quiero que observes también algo importante. Esta sinergia no requiere grandes cambios radicales. Requiere pequeños rituales conscientes, 1 minuto de respiración antes de comer, un puñado de frutos secos en lugar de un producto ultraprocesado, un paseo breve después de una jornada intensa, un ejercicio de equilibrio integrado en la rutina diaria. Estas pequeñas acciones, cuando se repiten, reconfiguran el entorno interno del cerebro. Y el cerebro, que es profundamente sensible a los patrones, responde adaptándose. En la vida moderna, muchas personas viven desconectadas de su cuerpo. Tratan la mente como si fuera una entidad separada, algo que debe rendir independientemente de las condiciones físicas. Esta separación es artificial y costosa. El cerebro es parte del cuerpo y el cuerpo es el hogar del cerebro. Cuando cuidamos ese hogar con respeto y atención, la mente florece, no de manera espectacular, sino de manera sólida, estable y confiable. Este enfoque integrado tiene además un efecto secundario muy valioso. Reduce la autoexigencia destructiva. Cuando una persona entiende que su rendimiento mental depende de condiciones biológicas y emocionales, deja de castigarse por no estar siempre al máximo. Empieza a escucharse, a regularse, a acompañarse, y esta actitud, lejos de debilitar, fortalece. Un cerebro que se sienta acompañado rinde mejor que un cerebro presionado. Vivimos en una cultura que valora la productividad por encima de la presencia. Pero la memoria, la claridad y la creatividad no nacen de la prisa, sino de la calidad del estado interno. La sinergia entre nutrición y conciencia no es una técnica más, es una forma distinta de relacionarte contigo mismo. Es pasar de exigirte resultados a ofrecerte condiciones. Y cuando haces esto, el cerebro responde con algo muy valioso. Te devuelve la sensación de estar vivo, despierto y conectado. Llegamos al final de este recorrido, pero quiero que lo sientas no como un cierre, sino como un umbral, porque todo lo que hemos explorado hasta ahora, la plasticidad del cerebro, la importancia de la nutrición, el valor de la coherencia entre cuerpo y mente no tiene sentido si no se traduce en una experiencia viva, cotidiana, humana. El conocimiento que no se encarna se convierte en peso. El conocimiento que se integra se transforma en libertad. Y hoy quiero hablarte precisamente de eso, del acto más sencillo y más profundo que puedes hacer por tu cerebro y por tu futuro. Un acto que no requiere heroicidad, ni sacrificios extremos, ni cambios radicales. Un acto que comienza con una elección pequeña, pero consciente. Durante años, muchas personas han vivido con una sensación silenciosa de culpa. Culpa por no cuidarse lo suficiente. Culpa por no rendir como antes. Culpa por sentir que su mente ya no responde igual. Esta culpa, aunque comprensible, es profundamente injusta, porque nadie nos enseñó a cuidar el cerebro como se cuida un órgano vivo. Sensible, en constante diálogo con nuestro estilo de vida, nos enseñaron a exigirle resultados.